¿Por qué la grasa se almacena como grasa cuando comemos más allá de nuestras necesidades biológicas? Es decir, no importa si como alimentos o productos que provengan de harinas, engordaré en forma de grasa. No importa si es muchos refrescos, aumentaré en forma de grasa. No importa si son dulces, azúcares, engordaré en forma de grasa. Incluso si son alimentos enteros y como en exceso, aumentaré mi peso en forma de grasa. Al parecer, no importa de dónde provenga la fuente, cuando se sube de peso es en forma de grasa. ¿Por qué? Como vimos en el primer capítulo de la grasa corporal, la grasa que está almacenada en nuestro cuerpo tiene diversas funciones y lo que la caracteriza es que es la reserva energética más grande que tiene el cuerpo humano. Cada minuto que pasa nuestro cuerpo necesita energía. Básicamente por esa razón nos alimentamos, para obtener esta energía. Una vez hacemos una ingesta de alimentos, los nutrientes de este alimento pasan por su respectiva digestión hasta que llegan al torrente sanguíneo y de ahí pasan a sus respectivas células. El resto de energía se almacena para ser utilizada posteriormente. Una vez es utilizada, en teoría nos da hambre. Es decir, esta pequeña ingesta nos dará energía aproximadamente para 3-5 horas. En teoría. Por esta razón, si se come poco alimento, nos da hambre en cuestión de minutos. Si se come bastante alimento, si tienes un buen metabolismo, te dará hambre en un tiempo más prolongado. Pero esto puede variar según otros factores. Sin embargo, básicamente nos alimentamos para tener esta energía. Pero si estamos 3 o 5 días sin comer, podemos seguir vivos a pesar de que no nos estemos alimentando. Y esto es prácticamente porque la energía que vamos a utilizar proviene de la grasa corporal. Para eso está la grasa corporal. De hecho, una persona entre más grasa tenga, puede sobrevivir más días si tiene que estar sin comer. Por ejemplo, si se queda en un desierto o se queda atrapado en un sitio durante mucho tiempo y no puede alimentarse, va a tener más posibilidades para sobrevivir que una persona delgada, simplemente porque tiene más grasa. Pero ¿por qué el cuerpo elige almacenar grasa cuando se come en exceso? Teniendo en cuenta que la energía proviene de 3 fuentes principales. Por ejemplo, si comemos demasiadas proteínas, no almacenaremos proteínas y no aumentaremos la masa muscular en exceso. De hecho, gran parte de estas proteínas que comamos en exceso, el cuerpo las va a desechar porque no tiene nada que hacer con ellas. Y en el caso de los carbohidratos, si se come en exceso, una parte será acumulada como glucógeno y el resto tiene incluso la capacidad de convertirse en grasa. Y la grasa se almacena directamente como grasa cuando se come en exceso. Pero ahora sí, respondiendo a la pregunta, ¿por qué grasa? Si lo podemos resumir en una sola palabra, sería eficiencia. A pesar de que a ninguno le guste almacenar grasa, deberíamos de estar agradecidos de que la grasa es lo que se acumula como reserva energética y no los carbohidratos ni las proteínas. ¿Por qué? La grasa es el macronutriente que puede acumular más energía en menor volumen, ya que por cada gramo nos aporta 9 calorías, en comparación de los carbohidratos y las proteínas que nos aportan 4 calorías por gramo. Eso por un lado, pero además los ácidos grasos son hidrofóbicos, es decir, que no necesitan prácticamente agua para ser almacenados, ya que por ejemplo los carbohidratos para almacenar 1 gramo de glucógeno necesita aproximadamente 3 a 4 gramos de agua, porque necesitan estar hidratados. Pero esto en la vida real, ¿qué significa? Pongamos un ejemplo muy sencillo, más fácil de entender. Imaginemos un hombre promedio con una buena salud de 73 kilos con un 15% de grasa corporal. Este 15% de grasa corporal equivaldría aproximadamente a 11 kilos de grasa. Estos 11 kilos de grasa le aportarán a su cuerpo 84.000 calorías. Es decir, tiene de reserva energética 84.000 calorías. Y si por ejemplo esta persona necesita 2.000 calorías para mantenerse con vida, esta cantidad de grasa que tiene almacenada, estas 84.000 calorías, le darán para 42 días sin comer. Sí, 42 días sin comer si solamente utiliza la grasa corporal como fuente de energía. Si el cuerpo humano dependiera de los carbohidratos para almacenar energía, necesitaría aproximadamente 75 kilos de glucógeno para almacenar la misma energía que le brindan 11 kilos de grasa. 11 kilos versus 75 kilos. ¿Ves por qué deberíamos de estar agradecidos? ¿Y por qué tanta diferencia? Bueno, esto se debe de que para almacenar 1 gramo de glucógeno se necesitan de 3 a 4 gramos de agua. En cambio, las grasas necesitan aproximadamente 1 gramo. Por esta razón, perder grasa suele ser un proceso lento, ya que prácticamente tenemos mucha energía en poco volumen. La grasa no está allí por estética, está por supervivencia.
Si pudiéramos quemar 11 kilos de grasa en un día, no tendría ningún sentido evolutivo porque no podríamos sobrevivir tanto tiempo. Debemos de tener en cuenta que la alimentación ha ido cambiando con el largo del tiempo. Si le preguntas a tus abuelos y a los abuelos de tus abuelos, por ejemplo, la alimentación antes era muy diferente a como es ahora. Antes se hacían 3 ingestas de alimento en el día. Mucho antes se hacían 2 y tiempos atrás 1. E incluso nuestros antepasados habían días de los que no comían, un día sí, un día no, y así sucesivamente. Por esta razón, la grasa es tan eficiente para acumular energía, además de que ocupa muy poco espacio y nos permite movernos con más facilidad. Desafortunadamente, hoy esto se nos ha vuelto en nuestra contra porque los alimentos abundan entre nosotros y muchos tienen la fortuna de poder comer 5 o incluso 10 veces al día. Otra de las dudas más frecuentes es ¿qué es lo que se almacena como grasa? Y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿por qué tiene el cuerpo la facilidad de almacenar grasa? ¿Por qué prefiere almacenar la grasa? En el capítulo 2 de la grasa corporal, expliqué que lo que se suele acumular como grasa corporal es la misma grasa que comemos. Pero comer grasa no te hace engordar. Recordemos que lo que hace que una persona suba de peso, engorde, es que coma en exceso durante varios días consecutivos. Y la grasa que se almacena es la grasa que hemos comido. Bueno, la alimentación básica consiste en proteínas, carbohidratos y grasas. Cuando se tiene un exceso energético, esta energía estará almacenada de diversas formas. Sin embargo, cuando nuestro cuerpo ve que tenemos un exceso energético, almacena la grasa porque la grasa ya se encuentra en el tejido adiposo y prefiere utilizar como energía los carbohidratos. E incluso la obesidad hoy en día está muy relacionada con los carbohidratos refinados, ya que se consumen tantos carbohidratos que no le da al cuerpo a que utilice las grasas que se ha comido. Y también se ha dicho de que los carbohidratos son los que se almacenan como grasa, y normalmente no es así, porque almacenar los carbohidratos en forma de grasa requiere un proceso metabólico bastante complejo, y aunque sí sucede, lo que más se suele acumular como grasa es la misma grasa. Veamos por qué de una manera muy resumida. Cuando comemos carbohidratos, estos se degradan en glucosa y se utilizan como energía. El exceso de glucosa se almacena como glucógeno hepático en el hígado y como glucógeno muscular en la masa muscular. Pero esto tiene un límite, aproximadamente 500 gramos de glucógeno puede almacenar nuestro cuerpo, dependiendo del tamaño de la persona, dependiendo de la actividad física, etc. Una vez nuestras reservas de glucógeno están llenas y seguimos consumiendo carbohidratos, el cuerpo no tiene otra opción que transformarlos en grasa, en un proceso llamado lipogénesis de novo. Pero sin embargo es muy complejo y debemos de consumir aproximadamente 700 a 900 gramos de carbohidratos para que se almacenen como grasa. Sería algo más o menos así. Cuando nuestras reservas están llenas, el exceso de glucosa empieza a degradarse en un proceso llamado glucólisis, y la glucólisis genera una sustancia llamada piruvato. El piruvato ingresa a la mitocondria y se convierte en acetilcoenzima A. Y en este proceso es cuando aparece la lipogénesis, y es que la acetilcoenzima A se transforma en ácido graso, el ácido graso se transforma en triglicérido y se almacena en el tejido adiposo. Y a esto se le denomina lipogénesis de novo. Como verán, es un proceso bastante complejo, entonces cuando el cuerpo requiere almacenar energía, almacena la grasa simplemente porque ya está almacenada como glicerol y ácidos grasos, y simplemente los almacena como triglicéridos, básicamente porque ya están allí. Ahora, otra de las preguntas más frecuentes es si la proteína se puede convertir en grasa. Y es que sí, el cuerpo tiene la capacidad de transformarlas, pero es prácticamente imposible, por así decirlo, ya que primero estos aminoácidos tienen que transformarlos en glucosa y la glucosa tiene que transformarse en grasa y tiene que hacer todo el proceso que vimos anteriormente, y como vemos es algo bastante complejo. Bueno, resumiéndolo todo, prácticamente almacenamos grasa por eficiencia, ya que la grasa ocupa poco volumen y nos puede brindar bastante energía, y también se suele almacenar la grasa que comemos simplemente también por eficiencia, porque tiene que pasar por un proceso bastante grande para poder transformar la glucosa o los aminoácidos en triglicéridos. Bueno, espero que esta información te haya sido de agrado. Si tienes alguna inquietud, pónmela en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima.